Garibaldi, la llama del mundo. Un hijo del mar, 1807-1832. Giuseppe Garibaldi nació el 4 de julio de 1807 en Niza, que en ese entonces formaba parte del Imperio francés, pero poco después sería anexada al Reino de Cerdeña. Su padre era Domenico Garibaldi, un modesto armador, y su madre, Rosa Raimondi, una mujer profundamente católica que temía el fuego revolucionario que desde joven ardía en el alma de su hijo. Desde muy joven, Giuseppe aprendió a navegar. A los 15 años embarcó como marinero. Navegó el Mediterráneo, conoció puertos de Turquía, Túnez y hasta Rusia. En Taganrog, un puerto del mar de Azov, enfermó gravemente. Se recuperó gracias a la hospitalidad rusa, y ese episodio le dejó una profunda gratitud hacia ese pueblo. Durante esos años, no solo aprendió a navegar y luchar contra las tormentas del mar, sino también a leer, a debatir ideas y a cultivar su pasión por la libertad. En Marsella, leyó a Voltaire y Rousseau. En Niza, escuchó los rumores de Giuseppe Mazzini, fundador de la joven Italia, que soñaba con una nación unificada y libre. Mazzini, la chispa de la Revolución, 1833. En 1833, Garibaldi conoció las ideas revolucionarias de Mazzini. Ese mismo año, se alistó en la joven Italia y viajó a Marsella para unirse a un complot para iniciar una revuelta en el Piamonte. Fue descubierto. Condenado a muerte in absentia por el Reino de Cerdeña, Garibaldi huyó a Marsella, luego a Túnez y finalmente a América del Sur. Comenzaba el exilio que forjaría su leyenda. El fuego del sur, Sudamérica, 1836-1848. La guerra en Brasil. Garibaldi llegó a Río de Janeiro en 1836. Allí conoció a los republicanos brasileños que combatían al imperio de Pedro II. Se unió a la revolución de los farrapos, que había proclamado la República Riograndense del Sur. Con escasos medios, los revolucionarios necesitaban barcos. Garibaldi, aprovechando su experiencia náutica, organizó y comandó una flota fluvial. Fue en esta campaña que ocurrió una de las anécdotas más célebres de su vida. Su primer combate naval fue contra una escuadra brasileña muy superior. Garibaldi incendió su propio barco para evitar que cayera en manos del enemigo y nadó kilómetros hasta alcanzar tierra firme, salvando a parte de su tripulación. Ya entonces lo llamaban el Loco Rojo. Anita, la guerrera indomable. En 1839, en Laguna, Santa Catarina, conoció a Ana María de Jesús Ribeiro, una joven de solo 18 años, casada pero insatisfecha con su vida. Ella se unió a Garibaldi, tanto en amor como en armas. Juntos cruzaron la selva, lucharon en las pampas, cabalgaron por el sur de Brasil con balas silbando sobre sus cabezas. Durante una retirada en el Uruguay, Anita montó a caballo embarazada de varios meses, con una escopeta en mano, y salvó a Garibaldi de una emboscada. En su honor, Giuseppe la llamaría siempre mi leona. Defensa de Montevideo, 1841-1848. En Uruguay, Garibaldi se convirtió en comandante de las fuerzas italianas que defendían Montevideo contra el asedio del dictador argentino Juan Manuel de Rosas y del general uruguayo Manuel Oribe. Aquí nació su cuerpo más famoso, los Cacciatori degli Alpi, cazadores de los Alpes, futuros camisas rojas. Vestían camisas rojas, no como símbolo revolucionario al inicio, sino porque era ropa sobrante de un matadero de Buenos Aires. Garibaldi adoptó el color como emblema de sangre y lucha. Durante una batalla, los enemigos tomaron una bandera. Garibaldi cabalgó entre el fuego cruzado, la recuperó y volvió con ella ondeando. Este gesto sería repetido por sus hombres en Italia, donde las banderas se convertían en reliquias. Vuelve el huracán, Italia, 1848-1849. En 1848, estallaron revoluciones por toda Europa. Garibaldi regresó a Italia. Fue rechazado inicialmente por el Reino de Cerdeña, que lo temía por su republicanismo. Entonces se dirigió a Roma, donde Mazzini proclamaba una república romana tras la huida del Papa Pío IX.
Garibaldi fue puesto al mando de las defensas. Con solo 4.000 hombres, resistió heroicamente a 20.000 soldados franceses en Villa Pampilly, infligiendo enormes pérdidas al enemigo. La lucha fue sangrienta, y la ciudad finalmente cayó. Anita, embarazada de su quinto hijo, murió en la retirada, posiblemente de fiebre tifoidea. Garibaldi enterró a su amada con sus propias manos en la costa de Ravenna, y huyó a pie, cruzando los Apeninos disfrazado de campesino. Su vida pendía de un hilo, pero la leyenda ya era inmortal. El sueño de un Reino Unido, 1859-1861. En 1859, estalló la Segunda Guerra de Independencia italiana. Garibaldi organizó a sus cazadores de los Alpes y luchó en Varese y como contra los austríacos, venciendo con inferioridad numérica. Pero su verdadera obra maestra llegaría un año después. La expedición de los 1860. Garibaldi zarpó desde Quarto, cerca de Génova, con 1089 voluntarios hacia Sicilia, que estaba bajo el corrupto dominio borbónico. Su barco era frágil, su armamento escaso. El gobierno del Piamonte no lo apoyó oficialmente, pero cerró los ojos. El pueblo, en cambio, lo idolatraba. Aterrizó en Marsala, donde fue recibido como un mesías. Ganó la batalla de Calatafimi, 15 de mayo, contra fuerzas superiores, usando tácticas de montaña y un conocimiento casi mágico del terreno. La liberación fue imparable. En Palermo, tras días de lucha callejera, los Borbones se rindieron. En Milazzo, su genio militar aplastó al enemigo. Finalmente, entró en Nápoles sin disparar, el pueblo lo vitoreó como salvador. En lugar de coronarse rey del sur, le entregó todo al rey Víctor Manuel II. En Teaño, el 26 de octubre de 1860, saludó al monarca y le cedió el poder con una sola frase: «Yo obedezco al pueblo». El patriota sin patria, 1862-1871. Aunque Italia estaba en gran parte unificada, Roma aún era territorio papal. En 1862, Garibaldi intentó marchar sobre ella. Fue interceptado por el ejército italiano en Aspromonte. Fue herido y arrestado. Cuando le preguntaron por qué desobedeció, dijo: «No desobedecí al rey. Obedecí a Italia». Fue liberado gracias a la presión popular. En 1866, durante la guerra contra Austria, volvió a liderar una campaña exitosa en el Trentino. Su victoria en Bezzecca fue completa, pero el gobierno pidió que se retirara. Su célebre respuesta: «Obbedisco». Finalmente, en 1870, aprovechando la derrota de Napoleón III en Sedán, Roma fue anexada al Reino de Italia. Garibaldi no fue invitado a los festejos. Murmuró: «Italia está hecha. Ahora debemos hacer a los italianos». El último fuego, 1871-1882. En sus últimos años, Garibaldi siguió luchando por causas justas. Fue elegido diputado en el Parlamento italiano, aunque no le gustaba la política. Escribió memorias, novelas y tratados. Apoyó la lucha de Francia contra Prusia y el sufragio femenino. En su retiro de Caprera, vivía como campesino. Cosechaba aceitunas, criaba cabras y recibía visitantes de todo el mundo. En una carta dijo: «Nada me causa más placer que ver a un hombre libre labrar su tierra». Murió el 2 de junio de 1882. Pidió ser incinerado, pero no se respetó su deseo. Fue enterrado bajo un pino, en Caprera, mirando al mar. El alma roja del mundo. Garibaldi no fue un general invencible ni un político refinado. Fue un mito viviente, una llama que no se apagó jamás. Su nombre está escrito en calles de París, plazas de Buenos Aires, estaciones de Nueva York, avenidas de Roma. Fue el héroe romántico por excelencia, pobre, incorruptible, valiente, idealista. En él vivieron las revoluciones de 2 continentes. En su corazón ardían las esperanzas de millones. En su voz resonaban las promesas de los pueblos sin bandera. Garibaldi no solo liberó naciones. Liberó espíritus.